1:16. Romanos 1:16. Y cuando usted lo tenga, por favor, me da un fuerte amén. Romanos 1:16. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Si no lo encuentra, acérquese a un cristiano, por favor, que le ayude. Dice la palabra del Señor así. ¿Cómo dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al... ¿Puede tomar su asiento, por favor? Esta mañana deseo hablar de algo que es muy especial, de algo que creo yo, o tengo la seguridad que no debe de faltar en las iglesias, hablarlo o mencionarlo. Y yo creo que de repente por los quehaceres de la vida, yo creo que de repente por muchas cosas que nosotros como iglesia queremos abarcar, se nos olvidan aquellas cosas que son principales dentro de una iglesia. Y yo quiero esta mañana hablar acerca del poder del evangelio. Dígale al que está a su lado, el poder del evangelio. Y quizás usted, cuando ya escucha decir el poder del evangelio, ya va usted relacionando algunas cosas con las cuales el evangelio es. Pero preguntémonos esta mañana, ¿qué es el evangelio? O pregunto esta mañana, ¿qué es el evangelio? Sencillo, el evangelio, diga conmigo, es buenas nuevas. El evangelio es buenas noticias. Vea al que está a su lado, por favor, tóquelo, pellizquelo, abrácelo y dígale, este mes va a tener buenas noticias, dígale. ¿Cuántos quieren tener buenas noticias? ¿Cuántos están esperando buenas noticias? Hermano, yo creo que a todos nos gustan las buenas noticias. Qué feo es recibir noticias que no nos gustan, que no nos agradan. Qué feo es recibir noticias que son duras y dolorosas para muchos de nosotros. Y yo creo que todos los días nosotros nos despertamos anhelando y esperando que sucedan cosas bonitas en nuestras vidas. Que lo asciendan, que le den un mejor salario, o que le digan váyase a su casa, ya no venga a trabajar y yo le voy a estar pagando. ¿A cuánto le gustaría recibir esa noticia? Y cuando nosotros hablamos del poder del evangelio, hablamos de poder transmitir o de poder recibir buenas. Pero lastimosamente ahora, hermano, no me corresponde a mí esto, pero sí se los digo con mucha honestidad a ustedes. Y advierto a la iglesia de Dios de que lastimosamente ahora en día vemos un evangelio, ¿verdad? Pero vemos un evangelio barato. Vemos un evangelio que Jesús nunca vino a predicar o que nunca vino a transmitir. Yo hace un par de días o hace un par de meses miraba algunos videos de pastores muy reconocidos, muy famosos, y gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios porque tampoco hay pastores perfectos. Todos tenemos una pata más pequeña que la otra. Y de alguna manera tenemos la necesidad siempre de Dios, pero hay cosas que de repente no se pueden tolerar también. Y hay pastores que más les gusta el show que el poder del evangelio en las iglesias. Y de repente miraba algunos videos de estos pastores que posiblemente son charlatanes o no sé, que de repente agarran las Biblias y las tiran para que la gente pueda sentir supuestamente la presencia de Dios, como que si la presencia de Dios fuera arte de magia o como que la presencia de Dios se va a derramar cuando yo quiero o cuando yo digo, o como que Dios va a hacer caso
a lo que yo digo, cuando yo quiero y cuando yo digo. Y el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de poder transmitir buenas nuevas o de poder recibir buenas nuevas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, el Evangelio nos ha dado buenas noticias? ¿Sabes? Una de las primeras noticias, que no está en el bosquejo, pero una de las primeras noticias que nosotros recibimos para que a usted no se le olvide, es que usted el día de ahora es salvo 100%. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo teníamos un premio ganado. ¿Sabe cómo se llamaba ese premio? Condenación. ¿Sabe para dónde usted iba? Para el chimbolero. ¿Sabe a qué íbamos? A recibir castigo. Pero vino un hombre llamado Jesús, por el cual el día de ahora usted y yo podemos recibir salvación, y aquel castigo que nos correspondía porque estábamos separados, alejados de Dios, porque usted y yo éramos pecadores, pues, o seguimos siendo pecadores, pero arrepentidos. Pero ahora que nos hemos arrepentido, podemos obtener salvación por medio de aquel hombre que entregó su vida por amor a usted y a mí. Y esa es una buena noticia, hermano. Tal vez el Señor no le está diciendo ahora, mire, estire su mano y le voy a dar $100,000, pero el Señor le está diciendo, estiren sus manos porque yo les he dado salvación a cada uno de ustedes. Porque el castigo que les tocaba no lo van a recibir. Vamos, si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para Él. Hay algunas cosas que nosotros hacemos que nos ocasionan vergüenza. Hay algunas hermanas que sus maridos lastimosamente le dan vergüenza. Hay algunas cosas posiblemente de nosotros que no nos gustan y que tal vez nunca se lo hemos dicho a nadie, pero posiblemente nos dan vergüenza. Pero cuando usted viene a Cristo, una de las cosas que a usted no le debe de dar vergüenza es el Santo Evangelio. Pero a veces nos da vergüenza, ¿sabe por qué? Porque la gente allá afuera sabe qué es lo que nosotros andamos haciendo. Pero de repente nos da vergüenza, ¿sabe por qué? Porque la gente en el mundo sabe que somos más del mundo que cristianos, que hermanos, que a veces no llegamos ni a primos. Y yo lo he visto en algunas ocasiones, jóvenes comprando la Biblia más pequeña que puede existir para metérsela en el bolsillo porque les da vergüenza, porque a saber qué han estado haciendo allá afuera. Y quiero decirles algo esta mañana que lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, o le escribía una carta a los romanos, y les decía, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo de dar y de recibir buenas noticias, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación. ¿Para qué? Hermano, vea al que está a su lado y dígale, no se avergüence del Evangelio, diga. Yo recuerdo que aquí se congregó un hermano súper inteligente, como pocas personas quizás he visto. Llegó a tener trabajos soñados, llegó a ser jefe no solamente a nivel nacional, sino a nivel centroamericano y más. Súper inteligente. Y hace muchos años él contaba, y yo se los he dicho en algunas ocasiones, él contaba de que porque él estuvo desde el inicio de nuestra iglesia. Y usted sabe que una persona que es inteligente trata la manera de negar la existencia de un ser superior o negar la existencia de un Dios eterno. Y esta persona era así. Esta persona decía que él no creía en Dios. Y se puso de moda que aquellos que dicen ser ateos, creen ser ateos porque
creen mucho en su capacidad mental que tienen, pero se les olvida o se nos olvida que la capacidad mental que tenemos es gracias a un ser superior. Y a veces es ilógico pensar también que una persona tan pensante pueda creer que todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe fue obra de una pequeña explosión. Pero usted y yo obviamente creemos que todo es obra gracias a... Pero aquel hombre dice que, obviamente con la capacidad intelectual que él tenía, cuando la iglesia inició, cuando la iglesia empezó, era literal una champa, hermanos. Hay sobrevivientes, aparte de mi mamá, la hermana Higinia, hermana Julita, hermana Higinia, la hermana Julita y mi mamá iban a robarse las láminas para traerlas a la iglesia. No es broma, parece que mi papá en una ocasión, el pastor general, fue a Guatemala a pedir donaciones. Dice que se subían a los buses allá en Guatemala, donde los patojos, y dice que se subían a recoger dinero para poder levantar esta obra que ahora usted ve. Y vuelvo a la ilustración, vuelvo a aquel hombre que es súper inteligente. Dice que él tenía un trabajo súper bueno, pero estaba pasando necesidades. Y la esposa de ese hombre venía aquí a la iglesia, venía a la champa que se llamaba iglesia, se llamaba templo, que se llamaba casa de oración. Y dice que cuando él venía, él le daba vergüenza entrar a la iglesia. ¿Cuántos vinieron así esta mañana? Le daba vergüenza entrar a la iglesia porque podía pasar un compañero de trabajo, porque podía pasar un compañero de estudio, porque él daba clases también en la Nacional. Y dice que le daba vergüenza que alguien que lo conociera a él se diera cuenta que entraba a una iglesia que más parecía champa. Hermano, ¿y por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros posiblemente podemos ser así, nos da vergüenza el evangelio. Más cuando estamos jóvenes, ya cuando empezamos a madurar, nos damos cuenta que el evangelio es verdaderamente poder de Dios. Pero en el contexto en el cual Pablo escribe a Roma o a los romanos, es parecido, hermanos. Ahora nosotros vivimos en un mundo totalmente liberal, cada quien hace lo que quiere, cada quien dice lo que quiere, cada quien quiere vivir la vida como ellos quieren, mas cuando venimos a Cristo nosotros nos damos cuenta que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y yo debo de aprender a vivir, aunque no me guste, como Cristo me ordena y como Cristo quiere que yo viva. ¿Para qué? Para yo poder ser bendecido. Pero cuando Pablo escribe también a un pueblo recién convertido del judaísmo, pero escribe también a un pueblo o a personas que son inteligentes, a personas que tienen una ciudad cosmopolita o que tienen una ciudad desarrollada como era Roma, que lo tenía todo, tenía poder político, tenía poder social, tenía poder económico. Roma era posiblemente donde cualquier persona quería nacer, como ahora todos quieren nacer en Estados Unidos. En aquel entonces todas las personas querían vivir en Roma, pero también Pablo, siendo un erudito, siendo una persona demasiado capaz, estudiado, siendo una persona sumamente preparado, viene y dice estas palabras, porque no me avergüenzo del evangelio. Para los judíos era vergüenza decir que una persona dice ser el Hijo de Dios, que una persona dice ser el enviado de Dios, que una persona dice ser el Mesías, el que viene por rescate de un pueblo, pero muere en un madero. Para los judíos, ellos no lo concebían. ¿Cómo una persona que viene en rescate de ellos puede morir donde solo los malditos mueren? Donde solo
mueren aquellos que son lo peor de la sociedad en un madero. Y Pablo empieza diciendo a los romanos: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y Pablo posiblemente analiza y piensa todo lo que él tenía en contra, que los judíos, qué es lo que le podían decir, los romanos, qué es lo que le podían decir. ¿Y cómo vas a creer vos en un Dios que se hizo hombre y que murió en una cruz? Eso es una vergüenza para nosotros. Pero para Pablo era una victoria. Pero para Pablo no era una vergüenza. Para Pablo era satisfacción decir que él no se avergonzaba del evangelio. Pregunto esta mañana: ¿cuántos se han avergonzado del evangelio? ¿Cuántos se han avergonzado de poder transmitir buenas nuevas o de poder recibir buenas nuevas? Pablo, obviamente, sabiendo el contexto en el cual él escribía, que el imperio romano era lo máximo, que el imperio romano era lo mejor que estaba en su momento, él dice estas palabras: yo no me avergüenzo del evangelio. Y yo quiero esta mañana no demostrarles, sino que yo quiero esta mañana que entendamos qué es verdaderamente el evangelio, aparte de recibir buenas nuevas, porque el evangelio no solamente se trata de riqueza ni de prosperidad. Ojo, no solamente, porque también tiene que ver. Porque cuando nosotros vemos a Jesús, vemos que Jesús era un Jesús integral, que no solamente se encargaba de salvar a las personas, sino también de sanar, sino también de darle a aquellos que necesitaba. Por eso esta mañana yo puedo estar seguro que Dios no solamente está interesado en salvarlos a ustedes, sino de bendecirlos aquí en la tierra también. Pero no solamente se trata de eso el evangelio, porque ahora vemos un evangelio que está más interesado en que usted esté bien económicamente aquí en la tierra, que a usted no le falte nada aquí en la tierra, pero importa poco cómo usted está viviendo la vida. Pero importa poco si usted está viviendo en pecado o no está viviendo en pecado. Vemos un evangelio que ya no es confrontativo, que ya no exhorta nuestras vidas a vivir en santidad y a ser mejores para Dios. Exacto, Dios está interesado en todo. Dios está interesado en que le vaya bien en esta vida, pero a Dios le interesa más que usted tenga la certeza y la seguridad que Él ha venido para salvarlo y que Él le está dando una oportunidad ahora, esta mañana. Pero ¿para qué es poder el evangelio? Porque también vemos ahora gente que se ha lucrado del evangelio. Vemos gente que se ha aprovechado del evangelio. Y usted sabe, en esa iglesia tratamos la manera de no pedirles mucho, pero esta mañana les voy a pedir que todos se saquen $100. Usted sabe, aquí tratamos la manera de no andar pidiendo dinero, porque tratamos que la gente entienda cuál es el verdadero evangelio. Pero hay gente en la cual se ha lucrado del evangelio, gente en la cual se ha aprovechado del evangelio. Yo recuerdo hace unos años que mi papá trajo a un hombre aquí a predicar, que él decía ser judío. Tenía más pinta de indio que yo, salvadoreño. Él decía que venía de Israel, que no sé qué. Y se paró aquí y empezó a predicar. Después sacó una bolsa negra y dijo: vaya, si quieren ser prosperados, dijo, echen todo lo que tienen aquí, dijo. Los diáconos, hasta las mujeres estaban metiendo en la bolsa. No les miento, diáconos quitándose los relojes para venir a dárselos. Gente haciendo fila para venir y dar muchas veces lo que no tenemos. Hermano, perdóneme, pero el evangelio no es eso. Esos son sinvergüenzas. Es gente que se está lucrando del evangelio. El evangelio no es dinero, el evangelio no es plata. El evangelio es poder. ¿Para qué? Para salvación. Y obviamente el apóstol Pablo experimentó el poder del evangelio. Allá iba Pablo directo o camino a Damasco, en el libro de los Hechos, cuando él tuvo un encuentro personal ¿con quién?
Él era perseguidor de la iglesia cristiana. Él era perseguidor de los cristianos. Era perseguidor. Y allá iba Pablo cuando de repente se le nubló la visión, cayó de rodillas y tuvo un encuentro personal con Cristo. Pero Pablo también tenía o había experimentado el poder del imperio romano. Pero nada en esta vida se compara al poder del evangelio, hermanos. Usted puede tener poder del que usted quiera, hermanos. Usted puede tener billete, puede tener dinero, puede tener pisto, puede tener de todo lo que usted quiera, pero todo el poder que nosotros podemos experimentar un día no se compara al poder del evangelio. Y el apóstol Pablo lo vivió. Después que Pablo tuvo ese encuentro personal con Cristo, la palabra de Dios narra y dice que Pablo jamás ni nunca volvió a ser el mismo. A él lo estaban persiguiendo, lo encadenaron, lo golpearon, lo apedrearon, lo encarcelaron. Allá en el último calabozo lo habían metido. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Allá adorando al nombre del Señor. Entonces, ¿qué verdaderamente es el poder del evangelio? Y yo quiero que esta mañana veamos algunos puntos que son importantes que usted y yo debemos de considerar. ¿Por qué el evangelio es importante? ¿Por qué el evangelio es poderoso? Y en primer lugar, el evangelio es poderoso para salvación. El evangelio es poderoso para la salvación. Y si usted el día de ahora está en este lugar es porque tuvo un encuentro con Cristo, así como Pablo también. Porque usted y yo andábamos muertos, vivíamos en tinieblas. Estábamos muertos. Hacíamos lo que queríamos a la hora que queríamos, como nosotros queríamos, pero Cristo Jesús ha venido a darnos vida, y vida en abundancia. Pero el evangelio, el poder del evangelio es para salvación, no para sacar billete. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído que Jesús es su Señor? ¿Cuántos esta mañana han creído que Jesús es su Salvador? Que Jesús es su sustento, que Jesús es su provisión, que Jesús es su sanador, que Jesús es todo lo que usted puede necesitar en esta vida. Entonces usted es salvo, hermano, esta mañana. Y como decíamos al inicio, usted y yo teníamos ganado la condenación eterna, pero Cristo Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y Pablo decía específicamente a los judíos y a los griegos, porque era el contexto en el cual él estaba viviendo, pero ahora no solamente es para los judíos, para los griegos, sino también para los salvadoreños, para los que comen pupusa y para los que no. Qué bendiciones que esta mañana podemos encontrarnos con el poder del evangelio, que es para salvación a nuestras vidas. Hermano, hermana, usted que está batallando, le invito, no se detenga, siga adelante. Es cierto, las batallas de la vida son difíciles, son duras. Es cierto, se va a enfrentar a diversas pruebas, pero de todas ellas el Señor lo va a sacar adelante. Pero no se detenga. No se quede a mitad. Esta es una batalla, esta es una carrera que usted y yo debemos de correr durante toda nuestra vida. Hay gente que ya se quedó. Hay gente que se congregaba aquí y usted la conoce y ha dejado de congregarse. Hay gente que usted conoce que venía a la iglesia y ahora ha dejado de hacerlo. Hermano, pero usted, se quede quien se quede. Si me quedo yo, sigue usted adelante. Siga usted adelante, por favor, no se detenga, porque ese es el evangelio. Y en el libro de los Hechos, que vemos la iglesia primitiva, la primera iglesia también, en el libro de los Hechos 1:8, nosotros podemos ver también que el poder del evangelio es para salvación. Yo no sé cuántas veces se han burlado de usted. Yo no sé cuántas veces se han burlado de usted porque usted es cristiano, porque usted es creyente, porque usted cree en alguien que nunca ha visto. Yo
Yo no sé cuántas veces se han burlado de usted por la condición en la cual usted muchas veces se encuentra, enfermo, con escasez posiblemente, y le dicen, y para ser cristiano como vos y acabado, mejor no soy cristiano. Vuelvo y repito, el evangelio no solo es dinero, no solo es comida, no solo es pan, no solamente es vestido, el evangelio es más que eso. Y en una ocasión, si usted ha recibido algún insulto por ser creyente, por ser cristiano, en una ocasión estaba un hombre llamado Esteban. Le estaba recordando al pueblo de Israel, específicamente a los judíos, les estaba diciendo cómo Dios se había glorificado, se había manifestado en José, en Abraham, en Moisés. Y aún así el pueblo de Israel seguía sin entender quién verdaderamente era Dios o quién verdaderamente era el evangelio, Jesús, que ha traído buenas noticias a nuestra vida. Y empezó a predicar de una manera fuerte este hombre llamado Esteban, a tal punto que dice la escritura que era tan duro aquel mensaje que los judíos solamente les quedaba rechinar sus dientes. Posiblemente era uno de esos mensajes que ahora en día ya no se escuchan, porque posiblemente quedan solas las iglesias si alguien se levanta a predicar de esa manera. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos 7, toda la historia de ese hombre llamado Esteban. Y dice que llegó a tal punto que lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras porque Esteban estaba lleno del poder, sin importarle qué es lo que iba a suceder con él, sin importarle qué es lo que iban a decir de él, qué es lo que le iban a hacer a él. Él estaba lleno del poder del evangelio. Él estaba hablando de Cristo. Ustedes que lo mataron, ustedes que lo asesinaron, ustedes que estuvieron en contra de él, a él les vengo yo a predicar. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta... Váyase al 7, capítulo 7 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor que allá estaba Esteban a punto de ser asesinado cuando sucedió esto, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban murió por causa de ¿qué? Del evangelio, hermanos. Del evangelio. Usted no tiene idea cuántos hombres y mujeres en esta mañana están entregando su vida a causa del evangelio. Usted no tiene idea cuántos hombres y mujeres están entregando sus vidas para que una persona pueda acercarse a los caminos del Señor. Países donde surgió un avivamiento especial en décadas anteriores, donde había manifestaciones del Espíritu Santo sobrenaturales, donde hicieron megas iglesias, megas templos. Ahora, lastimosamente, se ha llegado a un punto en el cual esas grandes iglesias se las están dejando a los musulmanes para que ellos sean los que sigan propagando no el evangelio, sino su religión. Y hay otros hombres que están entregando sus vidas a causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos hombres han venido esta mañana? ¿Cuántos están viendo el mundial?
Les aseguro que ahí tienen el celular ahorita viendo los resultados. Pero en ese país no se puede proclamar el Evangelio de Cristo. Hay mucha gente que ha estado publicando en son de broma y diciendo: pastor, me voy para Qatar de misionero, un mes. Sí, pero en ese país no se puede proclamar el Evangelio. Aquí tuvimos a un hombre llamado Paulo Salas, ¿se recuerdan de él? Ahorita va para Dubái. En ese país no se puede proclamar el Evangelio. Y antier estaba viendo un video de él que dice: ayúdenme a orar para que Dios me dé la estrategia de cómo poder compartir el mensaje y para poder llegar a personas y que las personas sean salvas. ¿Sabe quién hace eso? Solo el poder del Evangelio. Les ruego que estén orando por él también. Pero ¿para qué es poder el Evangelio? Para poder libertar y para poder transformar. Hermano, ¿cuántos hemos sido transformados aquí? ¿Cuántos hemos sido transformados? Levante la mano todos los que son transformados. Juan 8:32 al 36 dice la escritura así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Cuántos libres hay esta mañana en este lugar? ¿Se recuerda cuando usted era esclavo del pecado? Ahora el Señor nos ha libertado. Mire, hermano, de verdad se los digo, ahora que estamos yendo a predicar aquí a la cárcel, mira todas esas mujeres. Un día de estos hablábamos con la hermana Lili y llegamos a ese lugar, y obviamente ellas han llegado a ese lugar lastimosamente. Yo no soy quien para juzgarlas ni condenarlas, y ni me interesa por qué están en ese lugar, pero sé que han llegado a ese lugar no por buenas. Pero cuando usted llega a ese lugar, le aseguro que usted llega a ese lugar y ve más cristianas ahí que aquí afuera. Y seguramente han sido mujeres que posiblemente fueron malas en un momento. Es más, una de ellas, en una ocasión que estábamos ahí, dijo que quería dar un testimonio, que quería cantar, y se puso a cantar y dijo de que ella estaba alegre de estar allá adentro porque Dios tenía un propósito con ella. Y les digo: aquí todas estamos por malas, le digo. Y yo les digo esta mañana: la Rey de Reyes, todos estamos aquí por malos y feos. Todos estamos aquí por malos. Pero qué bueno es recordar que el poder del Evangelio transforma. Eso nos decía el viernes. Aquí se congregaba un hermano, gracias a Dios que ya se fue. Aquí se congregaba un hermano que mató a su propio hermano en carne. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? Por un momento de ira. Usted casi mata a sus hijos por un momento de ira. Él mató a su propio hermano en carne. Y él lo dijo con su boca. Por eso le digo, gracias a Dios que ya se fue. Pero después usted lo miraba, ahí andaba todo bravo todo el tiempo, con las cejas todas aturradas, así como que es Elías. Bravo. Pero usted lo miraba y en la alabanza estaba llorando en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el poder del Evangelio es así, transforma nuestras vidas. Voy a dar una recomendación esta mañana, acéptela por favor. No ande juzgando ni criticando, hermano, cada quien con su lucha. Si todos venimos del mismo lugar, posiblemente. Todos venimos de ahí, hermano, y Dios a usted no lo ha mandado ni a juzgar, ni a criticar, ni a ser metido. Dios lo mandó, ¿sabe a qué? A restaurar vidas. Porque si usted tiene el poder del Evangelio, usted ha sido transformado por el Señor, libertado por el Señor. Entonces usted testifique de eso también. A mí me encanta ver que antes criticaban la iglesia, la Rey de Reyes, y le decían a mi papá: pastor, ¿y usted cómo hace si ahí en la Rey de Reyes solo locos tiene? Solo locos. Mire, ex drogadictos, ex mareros, ex ladrones, de todo tiene ahí usted, menos cristiano. Es
Es que de eso se trata el Evangelio, hermanos. Y el Evangelio no se trata de hombres y de mujeres perfectos. Se trata de pecadores, pero que han sido transformados y libertados por el poder. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El poder del Evangelio también es para sanar nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 1, versículo 32 al 34. Yo tengo la seguridad que usted ha estado enfermo en muchas ocasiones, pero tengo la seguridad que Dios lo ha sanado. Mire, de verdad me da una gran alegría saber de que Dios es un Dios sanador. Que el tiempo de los milagros no ha pasado, hermanos. Aquí ha habido gente que ha sido sanada de cáncer. Es más, ha sido gente sanada en ese lugar de SIDA. No de VIH, de SIDA. ¿Saben por qué? No es porque la iglesia sea la gran cosa, no, hombre, hermanos. Es porque Dios es un Dios de poder para poder sanar a aquel que está enfermo. Y si Dios no lo sana, sea como Pablo, hombre. Bástese de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios no lo sana, es porque algo mejor le tenía, el reino de los cielos. Estamos tan apegados a esta vida, estamos tan apegados a este cuerpo corrupto que no nos queremos ir de aquí. Tenemos miedo a lo desconocido. No estamos seguros si vamos a un lugar mejor o no. Pero le aseguro que todos los que han pasado a la presencia de Dios, si tuvieran la oportunidad de venir, le dijeran: ya no llores por mí, mejor déjame allá arriba, tranquilo, hombre. Pero tengo la certeza y la seguridad que yo tengo un Dios de poder que puede sanar toda enfermedad. Mire lo que dice la palabra del Señor. Marcos 1, 32 al 34 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían que... ¿Y a quiénes más? Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos enfermos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Para qué nos da poder el Evangelio también? No solo para decretar. Hay gente que dice: yo declaro, yo decreto, y muchas veces no sucede. Aprendamos a aceptar la voluntad de Dios mejor. El Evangelio nos da poder para poder mantenernos firmes a Dios. Miren lo que dice Gálatas 1:5. Gálatas 1:5: estad pues, ¿qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de... Hermanos, aquí vemos muchos que hemos querido tirar la toalla muchas veces. Yo soy uno, hermano. Yo a veces le he dicho: Señor, yo ya no aguanto. Ay, que vean estos cómo salen, hombre. De todas maneras ya están viejos. En el Evangelio ya están viejos también. Yo tengo la seguridad de que aquí vemos muchos que hemos querido abandonar a Dios, que hemos querido dejar todo, que hemos querido ya no saber nada de Dios mejor, que hemos querido mejor vivir como a nosotros se nos dé la gana. Pero el Evangelio también nos da poder para nosotros permanecer firmes al Señor. Mateo 24 del 12 al 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mire lo que dice el 13: mas el que persevere hasta el fin, termino con esto. Salmos 34:1. El poder del Evangelio nos ayuda también a nosotros a poder adorar a Dios aun cuando no tenemos ganas. ¿A cuánto le ha pasado que han venido aquí a la iglesia y vienen bravos? Todos los días, vea al que está a su lado, mírele la cara del testimonio que está dando, por favor. ¿Cuántos a veces hemos venido aquí a la casa del Señor y a decirle: ay, Señor,
Un domingo más. Otra vez lo mismo. Escuchar a ese loco hablar. Ya va Elías de loco, que levanten la mano. Si yo lo que quería es que me dieras pisto esta semana y no me lo diste, ¿y para qué lo va a levantar? Ya va otra vez que con que adoren al Señor, ¿y para qué lo voy a adorar pues? Si no me respondiste. Pero a pesar de todo ello, ¿sabe qué? Los felicito por estar aquí en la casa del Señor. Porque a pesar que a veces nosotros no queremos adorar al Señor, que a veces en el mundo se nos hace más difícil, en su trabajo se le hace bien difícil porque el jefe está friegue y que friegue y que friegue. Pero venimos aquí a la casa del Señor y venimos con la misma actitud, a veces irreverentes al Señor. ¿Y que para qué otra vez? Echa lo que grita. Esas bichas de alabanza todas desentonadas. Diga conmigo, habla Padre. Pero al final de todo venimos a este lugar con el propósito de adorar a aquel que vive, aquel que reina por los siglos de los siglos, que a pesar que no tengamos fuerza, que a pesar que no tengamos ganas, que a pesar que nosotros no queremos, el poder del Evangelio está en nosotros y adoramos al Señor con libertad. Y no lo adoramos porque podamos cantar, no lo adoramos porque seamos los mejores, lo adoramos porque reconocemos quién es Él, qué es lo que ha hecho Él por nosotros, por usted, por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por su marido, por su mujer, por sus padres. Ese es el poder del Evangelio. Salmos 34:1 dice, bendeciré a Jehová. Vea al que está a su lado, ¿cuándo? Dígale. Su alabanza estará de continuo. Su alabanza estará de continuo, no solo cuando vengamos a la iglesia, sino todo el tiempo. Hermanos, qué bendición es poder encontrarnos con este Evangelio verdadero. Qué bendición es poder encontrarnos con el poder del Evangelio, que transforma vidas, que cambia vidas, que sana al enfermo, que liberta al cautivo, al oprimido, que nos ayuda a seguir adelante, a seguir siéndole fiel y firmes al Señor, que nos ayuda a poder darle una alabanza al Señor en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, en tiempos de escasez y de enfermedad. Nos ayuda a poder brindarle una alabanza al Señor. Ese es el poder del Evangelio. Recuerde que mientras hay vida, póngase de pie, por favor.